Bienvenidos a la sesión 2 de Teorías Pedagógicas Contemporáneas. Yo soy la doctora en educación Estefanía Rubio Blancas y hoy les vengo a platicar del constructivismo. Vayamos allá. Es el conjunto de teorías psicológicas y pedagógicas que coinciden en reconocer que el objetivo principal del proceso educativo es el desarrollo humano. El constructivismo es una perspectiva psicológica y filosófica que sostiene que las personas forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden. Con mayor precisión, ¿qué es el constructivismo? Sostiene que el individuo, en su dimensión cognitiva, social y afectiva, no es un simple producto del ambiente, ni un resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre estos dos factores. Es decir, que el sujeto se desarrolla y aprende en función de lo interno y de lo externo, no solamente de alguno de ellos. Se llama constructivismo al proceso y resultado de la práctica educativa, en el sentido de que los nuevos aprendizajes se incardinan y estructuran sobre los anteriores de una forma activa y potencialmente creadora, y no meramente acumulativa. El proceso es interactivo entre todos los elementos y variables que intervienen en el mismo y el aprendizaje. De ahí que coloque estas imágenes. Aquí se puede observar a los niños construyendo, metafóricamente, su aprendizaje y su futuro. ¿Cuáles son los postulados básicos de esta teoría? Primeramente, el conocimiento se construye a través de un proceso activo de sujeto. La persona tiene que estar interactuando con su entorno, con su medio, indagando, explorando a través de sus sentidos y no quedarse sentado detrás de un pupitre. El postulado 2 nos dice: los resultados del proceso de construcción se cimentan en la mente de acuerdo a los esquemas de acción y conceptos, es decir, de lo que se sabe abstractamente y que se conjuga con lo que se puede hacer de una manera concreta. Finalmente, nos dice que los conocimientos adquiridos no se acumulan cuantitativamente, no son como un estante olvidado con mucha información, no son un librero empolvado, sino que más bien son redes conceptuales que aumentan en la medida que se construyen los nexos entre los conocimientos adquiridos. Son más bien una interconexión de neuronas y no un librero empolvado. ¿De dónde viene el constructivismo? Es una alternativa contraria al conductismo, que consideraba la mente como una caja negra e inaccesible, de la cual no se puede partir para conocer ningún otro conocimiento, sino que los estudiantes o las personas estaban en blanco. Para el constructivismo, las personas son aprendices activos y desarrollan el conocimiento por sí mismas. Es algo más complejo que un estímulo y respuesta, como aquí nos lo presenta la imagen de este perrito, que está condicionado a salivar cuando escucha la campana. El constructivismo nos dice que la persona y su proceso de aprendizaje es mucho más que eso. Y bueno, esta corriente se generó a través de varias teorías. La mayoría tienen que ver con la psicología cognitiva y se las voy a mencionar. Tenemos la teoría genética de Jean Piaget, la teoría del origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores de Vygotsky, la psicología cultural enunciada por Michael Cole,
la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría de los esquemas de Anderson y Norman y algunas otras instruccionales. ¿Cuáles son los supuestos del constructivismo? Que el alumno es el responsable activo y último de su propio proceso de aprendizaje. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración y que se van reconstruyendo constantemente. El aprendizaje, el conocimiento no es estático, sino que es dinámico. Y punto número 3, la función del docente es encaminar los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Ok, ya tenemos claro que en el constructivismo el alumno, ya sea un niño, un adulto mayor o un adulto joven, es quien a través de su experiencia e interacción con el medio construye su aprendizaje. Y el docente o tutor va a marcar las pautas y el camino para orientarlo, pero en sí el estudiante lo va a hacer por sí solo. ¿Cuáles son las características del constructivismo? Jonassen propone 8. ¿Y qué son? 1. El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas del contacto con múltiples representaciones de la realidad. No va a ser un aprendizaje muerto, teórico y memorístico, sino que va a tener que ver con la vida diaria. 2. Las múltiples representaciones de la realidad evaden las simplificaciones y representan la complejidad del mundo real. Esto va a preparar al sujeto a enfrentarse a situaciones problemáticas. 3. El aprendizaje constructivista se enfatiza al construir conocimiento dentro de la reproducción del mismo. 4. El aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de una manera significativa en el contexto en lugar de instrucciones abstractas fuera del mismo. 5. El aprendizaje constructivista proporciona entornos de aprendizaje como entornos de la vida diaria o casos basados en el aprendizaje en lugar de una secuencia predeterminada de instrucciones. 6. Los entornos de aprendizaje constructivista fomentan la reflexión en la experiencia. 7. Los entornos de aprendizaje constructivista permiten el contexto y contenido dependiente de la construcción del conocimiento. 8. Los entornos de aprendizaje constructivista apoyan la construcción colaborativa del aprendizaje a través de la negociación social, no de la competición entre los estudiantes para obtener apreciación y conocimiento. En síntesis, les puedo decir que en la corriente constructivista el sujeto se convierte en un aprendiz activo que interactúa directamente con su medio a través de situaciones cotidianas en donde pone en práctica su conocimiento y que esta asimilación se da de manera interna y externa. El papel de la interacción social es súper fundamental. Ahora hablemos del aprendizaje situado. Este sostiene que la adquisición de habilidades y el contexto sociocultural no se pueden separar. O sea, que lo que aprendemos y cómo lo ponemos en práctica en el contexto tienen que relacionarse. Después nos dicen que es un aprendizaje de conocimiento y habilidades en el contexto, que se aplica a situaciones cotidianas reales, posible a través de la interacción con otros en un escenario auténtico. El aprendizaje se produce a través de la reflexión de la experiencia, a partir del diálogo con los otros y explorando el significado de acontecimientos en un espacio y tiempo concreto. Relacionado con la realidad educativa que estamos viviendo,
Los libros de texto que están en proyectos de aula, escuela y comunidad se basan completamente en el aprendizaje situado, porque plantean situaciones reales que ponen a trabajar a los alumnos con conocimientos realmente útiles para su vida. El aprendizaje situado integra 4 factores que maximizan el aprendizaje en el estudiante. 1. La satisfacción. 2. El contexto. 3. Comunidad. Y 4. Participación. Si nosotros hacemos una enseñanza activa, el alumno no solamente va a aprender, sino que también va a disfrutar el proceso y va a ser útil socialmente. Ahora pues tenemos varias tendencias o corrientes. Como su nombre nos lo va diciendo, esto es muy explícito. En la tendencia exógena, que es de exo, que es exterior, la adquisición del conocimiento representa una construcción del mundo externo. Endógeno tiene que ver con lo interno, por lo cual es todo lo contrario a lo exógeno. Aquí las estructuras mentales se crean a partir de estructuras anteriores y no directamente de la información que proviene del ambiente, sino que es más interno. En la tendencia dialéctica, el conocimiento se deriva de las interacciones entre las personas y los entornos, es decir, que tiene en cuenta tanto lo interno como lo externo. Antropológica viene de antropos, que significa hombre, y por lo tanto, el humano es un ser abierto y capacitado para construir su propia realidad y su propio conocimiento de esta realidad. La tendencia epistemológica se deriva de episteme, que es conocimiento, y esto es un poco más abstracto. Nos habla de que el conocimiento, sus alcances y limitaciones se interpretan a 2 niveles. El primero, desde la naturaleza del conocimiento abstracto y científico, y el segundo, desde el conocimiento de los individuos o las comunidades. Si se fijan, se reitera mucho lo interno y lo externo, el sujeto y su medio. En la psicológica tenemos a su vez 4 formas. El formismo cobija los procesos de clasificación e identificación, de manera que el fundamento cognitivo es el establecimiento de las distinciones. Mecanicismo. El proceso fundamental es el supuesto de que los fenómenos se pueden entender en términos de sus relaciones causa-efecto. El contextualismo se centra en el acontecimiento histórico, el conocimiento activo de su contexto actual. Organicismo se basa en los procesos orgánicos inherentes a los sistemas vivos y en evolución. Para comprenderlo con mayor facilidad, solamente hay que considerar así textual las palabras formismo, forma, en cuanto a clasificación e identificación. Mecanicismo viene de mecanismo, que produce una causa y efecto. Contextualismo es lo que rodea el contexto. Organicismo son los procesos orgánicos. Ahora bien, hay 4 formas de la psicología constructivista. Tenemos el material, en el cual el conocimiento es una función de las estructuras o materiales básicos de la persona. El eficiente, donde se ve el conocimiento como un proceso activo en el cual se interpretan y almacenan las entradas por el ambiente con información significativa. Esto quiere decir que el conocimiento va a ser útil. Tenemos el constructivismo formal, el cual supone que la realidad es activa, cambiante y está construida tanto a nivel personal como social. Y tenemos el constructivismo final, que es ya la síntesis de todo el proceso que se siguió. La tendencia que más nos puede interesar es la educativa, donde a su vez se observan 4 corrientes.
la evolucionista o desarrollista, que establece como meta de la educación el progresivo acceso del individuo a etapas superiores de su desarrollo intelectual, es decir, que va creciendo, que va cambiando y evolucionando, como su nombre no lo dice. El desarrollo intelectual con énfasis en los contenidos científicos. Aquí la ciencia y el conocimiento comprobable va a ser lo más importante. Después tenemos la corriente de desarrollo de habilidades cognitivas, la cual plantea que lo más importante en el proceso de aprender es el desarrollo de las habilidades y no de los contenidos, lo cual le va a servir al sujeto para resolver situaciones de su vida diaria. Y tenemos el constructivismo social, el cual es demasiado evidente y tiene como punto más importante el contexto social y las interacciones que se dan en el entorno del sujeto. Aquí les muestro la bibliografía. Es de un material que se llama Teorías Pedagógicas Contemporáneas. Sería todo de mi parte. Nos vemos. Hasta pronto. Bye.